Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas, el capítulo 24, el versículo 47. San Lucas, capítulo 24, versículo 47, dice la palabra de Dios: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Gracias por los amigos y amigas presentes, Señor, y gracias por aquellos y aquellas que siguen la programación en cualquier rincón del mundo. Rogamos en esta hora, Dios eterno, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Dios, habilítenos para entender su verdad. Quite todo ruido de nuestra mente y que cada persona presente y aquellos que nos siguen puedan enfocarse en la palabra de Dios, en la presentación del mensaje de eterna salvación. En su mano santa nos entregamos, Señor, diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. La serie que trabajaremos se llama Transformados por su Espíritu y es una serie bien extensa de la que hemos venido hablando hace algún buen tiempo. Vamos a trabajar en esta semana con algunos aspectos fundamentales de Transformados por su Espíritu. La base de la serie es una palabra, la palabra arrepentimiento. Cuando usted estudia la Biblia, estudia especialmente el Nuevo Testamento y aprende acerca del plan de salvación, acerca del Evangelio, descubre que el centro, la palabra clave del Evangelio es la palabra arrepentimiento. Tan importante es la palabra arrepentimiento y tan fundamental que no solamente es importante y fundamental, sino que es trascendente. Por ejemplo, cuando estudia la Biblia y descubre a Juan el Bautista predicando, la clave del mensaje del Bautista fue arrepentíos. Cuando busca la predicación de Jesús, San Juan, Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesucristo presenta la palabra arrepentíos. Cuando sigue buscando y encuentra a Pedro en su predicación, encuentra a Pedro hablando de arrepentíos. Cuando busca a Pablo en todos los libros que escribió y el enfoque fundamental de su predicación, arrepentíos. Cuando usted estudia la vida de los apóstoles y ve que de qué predicaron, encuentra la palabra arrepentíos. Y si usted sigue buscando y llega al final de la Biblia y estudia el libro de Apocalipsis, descubre también a Juan presentando la palabra arrepentíos. No solamente en la época de él, sino en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, si Dios quiere, uno de los temas que queremos presentar es acerca del arrepentimiento en la historia. Cómo Juan escribe el libro de Apocalipsis, que es la revelación que Dios le dio a Jesucristo. Y cómo en el mensaje a las 7 iglesias que representan todo el periodo histórico de la humanidad, desde que comienza la historia de la iglesia cristiana hasta la segunda venida de Jesús, en cada época la clave, la frase central con lo que Cristo termina cada mensaje para cada época es arrepentimiento. De manera que la palabra arrepentimiento, el arrepentimiento es fundamental en el plan de salvación. Si usted no es una persona arrepentida, no importa cuán religioso usted sea, difícilmente puede entrar en el reino de los cielos. Por eso es tan importante entender el arrepentimiento. Entender lo que es el verbo arrepentirse o arrepentir. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Hay dos elementos claves en el arrepentimiento y de eso vamos a hablar esta noche. Y uno de los elementos clave del arrepentimiento es reconocimiento de que soy un pecador. ¿Cuál es el primer elemento clave? Reconocimiento de que soy un pecador. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos presenta claro que somos, ¿qué cosa? Pecadores. Romanos capítulo 3, veamos rapidito esto. Romanos capítulo 3, versículo número 9 y 10. Todos somos pecadores. El libro de Romanos presenta esa tesis. Y es interesante como el apóstol Pablo lo plantea. Romanos capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno.
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué dice ahora? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera ¿cuántos? No hay ni siquiera uno. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Si usted quiere tener la experiencia del arrepentimiento, lo primero que tiene que comprender y aceptar es que usted es una persona pecadora. Miren, por ejemplo, el caso de David. Salmo 51, versículos 3 y 4. Vamos, esto es parte de un repaso que tenemos que hacer para entrar en la segunda parte. Salmo 51, versículos 3 y 4. Recuerde que esto es práctico, no es teórico. Dice el versículo 3, Salmo 51, porque dice David, yo reconozco, ¿qué cosa? Mis rebeliones y mi pecado, ¿qué dice? Está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pregunta número 1, ¿somos pecadores o no somos pecadores? ¿Sí o no? Entonces, lo primero que debemos entender para poder recibir el arrepentimiento es aceptar que somos pecadores. En el libro de Romanos capítulo 7, me llama la atención como Pablo lo plantea. Vamos rapidito. Romanos capítulo número 7. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo hace un estudio muy interesante de todo esto. Y él presenta en una forma clara y dice lo siguiente. Versículo 17, Romanos 7, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, ¿qué dice ahora? Sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso, ¿qué cosa? Eso hago. ¿Está el pecado en nosotros? Número 1, el primer paso es reconocer que somos pecadores. Primer elemento, reconocer que somos pecadores. Y usted dirá, pero eso es fácil. No, no es fácil. En el fondo de nosotros siempre queremos disculparnos y justificarnos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y siempre queremos arreglar las cosas. Pero necesitamos dejar bien claro que somos pecadores. Primer paso, reconocer que somos pecadores. Primer elemento del arrepentimiento, reconocer que somos pecadores. Cuando David habla en el Salmo 51, versículo 3, menciona la palabra rebeliones. ¿Qué es una rebelión? ¿Cuál es la diferencia entre la ignorancia y la rebelión? ¿Cómo se produce la rebelión? Cuando uno se hace rebelde delante de Dios. Y cómo uno puede entender qué es rebeldía, qué es rebelión. En el Salmo 19, vamos rapidito, Salmo 19, versículo 12, David presenta, número 1, el pecado por ignorancia, y en el versículo número 13, el pecado por rebelión. Entendamos esto. Salmo 19, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo número 12? Salmo 19, versículo número 12. Muchas veces las personas están cometiendo una falta, un pecado, y no saben que es pecado. Pero ¿qué pasa entonces? Salmo 19, versículo 12, ¿cómo dice el salmista? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Y qué dice él? Líbrame de los que me son ocultos. Hay personas que están pecando y no saben que eso es pecado. Entonces se llaman pecado por ignorancia. Están cometiendo un pecado, pero ellos no saben que es pecado. Ahora bien, ¿cuándo se convierte el pecado en una rebelión? Ustedes saben, sin entrar en problemas de chismes, que cuando David escribe el Salmo 51, lo escribe porque vivió con una mujer ajena. ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿Cómo se llamaba el esposo de esa señora? Urías. ¿Y de qué nacionalidad era? Era de los hititas. Por eso era eteo. No era judío. Y oiga qué vergüenza tan grande. Y oiga qué barbaridad tan grande. Número 1, era de otra nacionalidad, pero había conocido al Dios de los judíos y había cambiado de Dios y había venido a la nación judía y era tan fiel que lo hicieron soldado y era tan fiel que llegó a ser capitán y era tan fiel que le era fiel a Dios por encima de todo. Después que David vive con su esposa
y la embaraza. Mi pregunta, ¿sabía David lo que estaba haciendo? ¿Sabía o no sabía? ¿Lo estaba haciendo por ignorancia? No, espere, vamos ahorita al versículo 13 que habla de la rebelión. Vamos a dar eso tranquilo, terminemos con el chisme, terminemos con la historia. Cuando David, la esposa de Urías le dice que está embarazada, él manda a buscar a Urías al campo de batalla para que venga a vivir, para que vaya a su casa. Oiga, ese es un bandido este David. Número 1, embaraza a la esposa. Y número 2, manda a buscar el esposo para que vaya a su casa, para que esté con su esposa y que después entonces resulte que el embarazo es del esposo que vino. Pero el tipo es tan fiel a Dios que no fue a su casa. Se quedó en el palacio, en la puerta del palacio, junto con los guardias que cuidan el palacio. Al día siguiente le dicen a David que él no fue a su casa. Cuando David lo llama y le pregunta, ¿qué pasa contigo, Urías? ¿Por qué no fuiste a tu casa para estar con tu mujer? Le dice, ¿cómo puedo yo ir a mi casa, estar con mi mujer en mi casa, cuando el arca de Jehová está en el campo y los soldados de Jehová están en el campo? En otras palabras, ¿cómo puedo yo hacer eso? Si yo soy un soldado también. ¿Me están entendiendo? ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? ¿Hay premeditación, alevosía en la actitud, en la actividad que está haciendo David? Sí, señor. Ya eso no es ignorancia, eso se llama rebelión. Y allá vamos a llegar. Pues entonces David lo emborracha, le pone a beber para ver si borracho el tipo va a la casa. ¿Y qué va? El tipo no va a la casa, se queda ahí con los soldados. Y el día siguiente David escribe una nota, escuche bien. A mí me gusta la Biblia porque la Biblia no le esconde nada a nadie. La Biblia es clara. A nosotros nos gusta que nos escondan las cosas y nos gusta esconder cosas. Dios no. Dios pone todo claro y al descubierto. David escribe una nota para el general que se llama Joab y le dice, pon a Urías delante y déjenlo solo para que lo maten cuando ataquen a la ciudad. El pobre capitán va con un mensaje del rey a donde el general que dice que lo van a poner al frente para matarlo. Mi pregunta, ¿fue fiel Urías o no fue fiel? Se lo entregó a Joab, Joab leyó el parte militar y efectivamente al otro día atacan la ciudad, lo ponen al frente, lo dejan solo y lo matan. Mi pregunta, ¿el pecado de David fue por ignorancia o por rebelión? Capítulo 51, versículo número 13. Ponga cuidado, querido, porque esto es para nosotros también. Dice el versículo 13, preserva también a tu siervo ¿de qué cosa? De las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio ¿de qué cosa? De gran rebelión. ¿Qué es rebelión? Cuando usted peca porque no lo sabe, es pecado por ignorancia. Pero cuando ya usted sabe que eso es pecado y lo sigue haciendo, entonces se hace una soberbia. Y el resultado es una rebelión. ¿Se entiende ahora, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Verdad que hemos sido objeto de cometer pecado por ignorancia? ¿Verdad que hay muchas cosas que no sabíamos que eran malas? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pero ¿verdad que hemos hecho cosas sabiendo que son malas? ¿Se llama pecado por qué? Por rebelión. Le tengo buenas noticias. Dios también perdona el pecado por rebelión. Alabado sea su nombre. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de cuánto? De todo pecado. Si usted ha sido un rebelde, si ha estado en pecado sabiendo que es pecado, le tengo buenas noticias. Dios envía su Espíritu para tocar su corazón y usted puede venir a Él trabajado, cargado y cansado y el Señor le perdona también. Aquí me detengo. ¿Tiene sentido esta primera parte? ¿Debemos reconocer que somos pecadores delante de Dios? ¿Qué le pasa a la gente que no resuelven su problema de pecado? ¿Podemos leer un versículo difícil de la Biblia que le duela un poco? ¿Lo leemos o no lo leemos? ¿Lo leemos? Eso me gusta, ustedes son bravos. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Vamos rapidito porque tenemos muchas cosas que decir. Proverbios 28, 13. ¿Qué pasa con la gente que no resuelve su problema de pecado? ¿Por qué la humanidad se está yendo a pedazos? ¿Por qué la gente no prospera más frecuentemente? ¿Por qué no se ven más de las bendiciones de Dios? Como dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo número 6, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe. ¿Y qué cosa dice? Y es galardonador de los que le buscan. ¿Puede Dios bendecir a la gente que está contenta con el pecado, que está viviendo en el pecado y que está gozándose en el pecado? ¿Puede Dios bendecirlo? ¿Qué le pasa a ese tipo de gente? Versículo 13, Proverbios capítulo 28. Mire lo que dice el versículo 13. El que encubre sus pecados, ¿qué dice?
no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice la Biblia? Alcanzará misericordia. Es bueno saber que la palabra misericordia significa lo siguiente. Ponga cuidado. La misericordia es un acto que alguien realiza en beneficio de otra persona. El asunto funciona así. El amigo no tiene zapato. ¿Qué cosa necesita? Zapato. Y resulta que yo tengo zapato. De modo que yo tengo lo que el amigo necesita. Yo no sé si tenga los pies tan grandes como yo, el amigo, pero bueno. Le medimos los pies y son justo el tamaño de los pies míos. Así que yo le regalo los mejores zapatos que yo tengo. En la Biblia eso significa que yo tuve misericordia del amigo. Nosotros somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Y no tenemos cómo pagar el precio del pecado. Entonces Dios nos miró y dijo, yo voy a pagar el precio de tu pecado. Pero el precio de mi pecado es la muerte para siempre. Entonces Dios se hizo hombre para morir en mi lugar y morir por mí la muerte que es para siempre. Y eso se llama misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Por eso dice aquí, el versículo 13, el que encubre, el que tapa, el que no confiesa sus pecados, ¿qué cosa dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué cosa alcanza? Alcanza misericordia. Alcanza el perdón que Dios le otorga y la paz que viene como consecuencia. La palabra perdón en la Biblia y en la teología generalmente se presenta con la palabra justificación. ¿Cuál es la palabra? En la Biblia, justificación significa perdón de los pecados. Pero justificación significa también liberación de la culpa por el pecado y liberación del castigo por el pecado. De manera que los que son perdonados sienten la paz del perdón y el gozo de la reconciliación con Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y esa es consecuencia directa de la misericordia de Dios. Por eso, si usted ha sido perdonado, ha sido liberado de la culpa por el pecado y libertado también del castigo por el pecado. La paga del pecado es la muerte, pero Cristo ya murió en mi lugar. Ahora me llena de gozo saber que he sido aceptado de nuevo por Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Esto es hermoso o no es hermoso? Entonces no siga encubriendo su pecado, no siga escondiendo su pecado porque usted no prosperará. Si sigue por esa ruta, terminará mal. Confiese su pecado a Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y cosa dice Jesús? Y yo os haré descansar. Alabado sea el nombre de Dios. Una pregunta difícil. ¿Cuántos de los presentes son pecadores como yo? A ver. Bendito sea Dios. Así que estamos de acuerdo. Yo imagino que todos somos pecadores, ¿verdad que sí? Número 1, reconocer que somos pecadores. ¿Reconoció David su pecado? Sí, lo reconoció. ¿Lo perdonó Dios? Lo perdonó Dios. Y el perdón fue tan grande que después de allí, Dios, el mismo Dios dijo que el corazón de David era según el corazón de Dios. Una pregunta les hago. ¿Qué tiene más fuerza? ¿Un pecador arrepentido o una persona que se crea justa que no necesita arrepentimiento? ¿Recuerdan a aquellas dos personas, el publicano y el fariseo, que fueron a orar? ¿Se acuerdan que la parábola que presentó Jesús? El fariseo oraba consigo mismo diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo. Mira, ni siquiera soy como aquel que está allá, aquel publicano. ¿Y qué decía el publicano? Se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Cuando salieron, Cristo le dijo, el segundo salió justificado, el primero no. Mi pregunta, ¿puede Dios perdonar nuestros pecados, sí o no? Pero espere un momento. ¿Usted sabe lo que significa que perdona nuestro pecado? Significa que paga el precio de nuestro pecado. La paga del pecado es la muerte.
Cristo murió en nuestro lugar. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Por eso ahora Cristo puede tomar los pecados tuyos y cargarlo Él porque los clavó en la cruz. En Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo alcanzamos salvación y vida eterna. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo alcanzamos arrepentimiento, salvación y vida eterna. Esto es muy importante para que entendamos toda la semana. Número 2, hay un segundo elemento en la experiencia o en el arrepentimiento. No solamente reconocemos que somos pecadores, sino que, número 2, hay una experiencia que nos llena y es que se produce en nosotros un corazón contrito, una mente contrita. Por ejemplo, leamos en el libro de Joel, Joel capítulo número 2, versículos 12 y 13. Mire cómo lo presenta el profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Dice el versículo 12, por eso pues ahora dice Jehová, ¿qué cosa? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Y qué dice ahora el versículo 13? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Cuando la persona descubre que es pecadora, cuando la persona mira la cruz y ve el precio que se pagó por el pecado, cuando la persona sabe que el pecado lo separa de Dios, entonces el Espíritu produce algo interesante en la vida de la persona. Produce un dolor por haber ofendido a Dios. Produce una pena profunda por haber estado en contra de Dios y hace que la mente, su ser interior, sienta la pena profunda y el dolor por haber faltado a Dios. Y ese momento y ese acto ocurre como un despertarse. Por ejemplo, San Lucas capítulo número 15, versículo 17. Veamos esto en la práctica. El hijo pródigo llegó a un momento donde se despertó, donde se dio cuenta de lo que estaba pasando. San Lucas capítulo 15, versículo 17. ¿Cómo dice el verso 17? Dice la frase, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y dice ahora, me levantaré e iré a mi padre y le diré, ¿qué cosa? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Yo le pregunto, ¿estaba pasando algo interesante en el corazón de ese hombre? A ver, ¿sí o no? ¿Reconoció su pecado? ¿Sí o no? ¿Reconoció la importancia de su papá? ¿Sí o no? ¿Conocía él a su papá? Sí, por eso se animó a ir a pedir perdón. Por eso se animó a volver a la casa. Cuando una persona reconoce que es pecadora, cuando una persona vive la experiencia del arrepentimiento, da una vuelta, da un giro. Por eso es importante entender el arrepentimiento, no solo desde el punto de vista de los griegos, en que se escribió el Nuevo Testamento, sino desde el punto de vista de la vida práctica de los judíos. Voy a explicar esto. La palabra metanoeo, la palabra metanoia, son un verbo y un sustantivo que significa arrepentir y significa arrepentimiento. Ambas palabras lo que significan es cambio de la mente. Arrepentimiento significa cambio de la mente. Significa cambio de los patrones mentales, cambio de las estructuras mentales, cambio de los procesos mentales, cambio de los patrones mentales. Hay un cambio en la mente del individuo. Esa es la definición griega. Pero la definición judía va más allá del simple hecho de un cambio de la mente. Hay un cambio en la vida de la persona, hay un volverse de la vida de la persona. Cuando el hijo pródigo reconoció lo que estaba haciendo, mi pregunta, ¿regresó del papá o no regresó? ¿Sí o no? Y esa es la diferencia. No solo se quedó allá con los cerdos sabiendo que lo había hecho mal. Tomó el camino de regreso a donde su papá. Esa es la definición hebrea, esa es la definición judía, esa es la definición bíblica. Si es verdad que tú reconoces que estás mal, entonces tiene que regresar donde el papá. ¿Regresó o no regresó? Cuando el papá lo vio, ¿qué hizo el papá? Número 1, corrió. Número 2, lo abrazó. Y número 3, lo besó. ¿A quién representa el papá? A Dios.
¿A quién representa el hijo pródigo? No, a mí. ¿A quién representa? Sí, a usted también. A usted también. ¿Está Dios esperando por nosotros? ¿Sí o no? Uno, ¿reconoció que era pecador? ¿Sintió dolor en su corazón? ¿Hizo su discurso para el papá? En el discurso está diciendo y confesando que verdaderamente hizo mal. A ver, ¿sí o no? ¿Regresó? Y cuando regresó se encontró que el papá lo recibió. Ahora vamos a entrar en la parte más hermosa de este día. Yo le ruego, por favor, que si tiene una Biblia, agárrela ahora. Porque estos pasajes que vamos a leer son preciosos. Y la base de todo es, número uno, cuando la persona está en pecado, la persona tiene un problema mental. El pecado es un problema mental. Porque el pecador se mantiene lejos de Dios. Y estar lejos de Dios y rechazar a Dios es una cosa irracional. ¿Cómo se aleja usted de la fuente de la vida? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La Biblia dice que todo don perfecto, toda buena dádiva procede ¿de quién? De Dios. Si usted se aleja de Dios, se aleja de la vida. ¿Quién dijo? Yo soy el camino y la verdad de la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Cristo. Entonces, si usted está lejos de Cristo, está lejos del camino, lejos de la verdad y lejos de la vida. Usted está muerto. Así que el pecado, la pecaminosidad, es una cosa irracional, es una locura. Por eso, cuando usted reconoce que es pecador, el paso siguiente es volver a Dios, volverse a Dios, que es la fuente de la vida. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y por eso me gusta y me fascina la manera como la Biblia lo enfoca. El arrepentimiento involucra más que un cambio de la mente, que es la forma típica griega de tratar con el arrepentimiento. Lo que se necesita es el concepto hebreo práctico de un cambio de dirección, darse vuelta y retornar a la fuente de vida y de entendimiento moral. El hijo pródigo, después de volver en sí, regresó a su padre. El arrepentimiento involucra dejar el pecado y retornar a Dios. Y ahora hay una persona en la Biblia que tuvo su experiencia. Hay una persona en la Biblia que es el único escritor de la Biblia que no es judío. Es el único escritor de la Biblia que tampoco fue un apóstol, ni siquiera un discípulo de Jesús desde el punto de vista de la experiencia con Jesús. Lucas, el médico que sí estuvo con Pablo, escribió el evangelio que lleva su nombre y escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero Lucas presenta a Jesús en el libro de San Lucas y presenta detalles de la vida de Jesús que no presentan ninguno de los otros evangelios. El evangelio de Lucas se conoce como uno de los evangelios sinópticos porque tiene el mismo enfoque que tiene Mateo y que tiene Marcos. Pero el evangelio de Lucas plantea también aspectos en el ministerio de Jesús que tienen que ver con arrepentimiento, que van más allá de lo que uno puede pensar. Pero donde quiero llegar es que en el libro de los Hechos, Lucas presenta cómo él es una persona arrepentida. Y también nos muestra y nos relata las experiencias que tuvo con Pablo por su vida arrepentida. Lo interesante es cómo Lucas ahora en los Hechos nos presenta el punto que estamos tocando. Cuando una persona se arrepiente, se vuelve a Dios. Cuando una persona se arrepiente, regresa a Dios. Cuando una persona se arrepiente, se entrega a Dios. Hechos, leamos estos pasajes. Hechos capítulo 9, versículo 35. Mire qué cosa linda. Hechos 9:35. Recuerde que estamos presentando lo que la Biblia dice, lo que Dios enseña. No lo que los hombres piensan. Hechos capítulo 9, versículo 35. ¿Qué dice Lucas? Dice él: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. ¿Y qué dice ahora? Los cuales se convirtieron al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué significa que se convirtieron? Significa que se volvieron al Señor. Convertir significa que dieron la vuelta. Venían hacia este sentido y esta dirección. Entonces se mantienen en la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Se entiende la idea de volverse? Ahora se vuelven a Dios. Iban rumbo al mundo y a Satanás. Y entonces se dieron cuenta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dieron la vuelta y ahora se fueron hacia donde Jehová, hacia donde Dios. ¿Verdad que se entiende?